Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar este sistema de policarbonato celular con protección a los rayos ultravioletas que se llama Arcoplus 1000. Os enseño el producto y os enseño en una obra cómo hacemos la instalación. Espero que os sirva. Bien, lo primero que haría sería descargarme la ficha técnica del producto para conocer cómo es esta placa y de qué manera se hace la instalación. Os enseño las características de la placa y os explicaré cómo hacemos el montaje y un caso práctico en una obra. Lo primero que os enseño son las características de la placa, que como veis es esta placa con forma de greca de 80 milímetros de altura de greca y tiene de 12 a 8 milímetros, 12 lo tendrá en la base y 8 milímetros en la diagonal de las grecas del grosor de esta placa. El ancho de la placa son 990 milímetros, más o menos 5 milímetros, de eje a eje. Ese sería el ancho útil de esta placa. Una dilatación de 0,065 milímetros por metro y grado centígrado. Esto es importante a la hora de hacer la instalación y os explicaré un poco más adelante el por qué hay que tener esto en cuenta. Tiene protección a los rayos ultravioletas en la parte superior, es decir, si montáramos la placa así, esta no es su posición, pero si la montáramos así, esta parte se volvería amarilla y al final acabaría deteriorándose y saldrían agujeritos con el sol, acabando de deteriorarse la placa. Por lo tanto, esta siempre será la posición de la placa. Y también importante es que tiene una clasificación al fuego BS1 de 0, por lo tanto, si estamos estudiando colocar translúcidos en una nave que va a tener una nueva actividad, para que cumpla las normativas de bomberos, los translúcidos tienen que ser BS1 de 0 y esta placa de policarbonato cumpliría. Y finalmente, resistencia en caso de choque accidental, si te caes por encima, de 1200 julios. Las ventajas de utilizar estas placas es que las podemos utilizar tanto en fachada como en cubierta. Nosotros normalmente las vamos a colocar en cubierta y tiene la posibilidad de hacerse solapes longitudinales, es decir, podemos hacer una marquesina o una cubierta con placas translúcidas de este tipo, solapándolas una al lado de la otra. También podemos hacer solapes transversales, es decir, remontaremos una placa encima de la otra y podremos, haciendo solapitos, cubrir una gran longitud de un faldón, por ejemplo, de una cubierta muy larga, de manera que podamos mantener esa franja translúcida continua en toda la longitud de esta cubierta. Esto es interesante para poder hacer la distribución de los plásticos a la hora de definir cómo queremos que nos entre la luz dentro de una nave. Otra cosa interesante es que las placas vienen con termosoldadura, vienen termoselladas aquí, viene el tapado el extremo de la placa y de esta manera toda la placa va a quedarte cerrada y aunque veis aquí cómo son las celdillas, la forma que tiene de triangulitos para dar rigidez y resistencia a la placa, con estas tres paredes que tiene aquí, y aquí tiene dos, pero tiene estos triangulitos de refuerzo, pues todas estas celdillas, si las dejáramos abiertas como hemos cortado aquí en bisel, lo tenemos que tapar con una cinta de aluminio si no queremos que se nos ensucie y nos entre la porquería dentro de la placa. Si la tenemos termosellada y la montamos tal como viene, cuando tengamos la instalación realizada, por los extremos no nos va a entrar porquería y solo tendremos que limpiar o hacer el mantenimiento limpiando las placas por la parte superior o por la parte inferior, si por lo que sea tuviéramos pues telarañas o lo que sea que nos pudiera tapar la visibilidad, pero en el interior no se nos va a quedar porquería gracias a este termosellado de la placa. Bueno, como he dicho, tiene resistencia o protección a los rayos ultravioletas y también al granizo. Estos translúcidos están preparados para resistir el granizo inicialmente. Lo comento porque pasado muchos años, pues la garantía del translúcido, que son unos 10 años, y si pues por lo que sea pega un granizado dentro de 20 años, esto no se puede garantizar ni prever que aguante, pero inicialmente estas placas están preparadas para el granizo, la lluvia, el granizo y para aguantar las inclemencias en el exterior, es decir, el sol, el frío, la calor. Esto está preparado para trabajar en exterior. Esta placa está preparada para transmitir la luz al interior y no dejar pasar la luz directa del sol, por lo tanto va a evitar el deslumbramiento interior. De esta manera tendremos una luz difuminada en el interior de la nave y también tiene un pequeño aislamiento térmico. En cubierta se puede solapar con paneles o con chapa, por lo tanto nos permite poder jugar con esta placa para diferentes terminaciones de cubierta y nos va a dejar pues colocar esta placa tanto en una cubierta de chapa sándwich simple o una cubierta de panel sándwich. Bien, y ahora os explico un tema que es la longitud máxima de la placa. Según el fabricante tiene 5000 milímetros máximo para estar garantizada, pero nosotros en el
distribuidor, que es Aislux, que le estamos comprando estas placas, indica que hasta 6000 milímetros está garantizado para que la placa funcione correctamente con las dilataciones. Más largo de eso no lo haríamos. Si nos encontramos una placa muy grande, mayor de 6 metros, es preferible provocarle un solape a la placa para que las dilataciones pues no abran el coliso de la fijación, la juntita que se va a generar al atornillar la placa, y evitaremos pues que al haberse hecho un coliso más grande por ahí pueda entrarte el agua. La dilatación de la placa es bastante, por lo tanto más de 6000 milímetros de longitud no sería recomendable. Si tenemos que hacer un solape entre placas, lo que vamos a hacer es que a 30 o 40 centímetros de solape sería suficiente. No hagamos un solape de 10 centímetros porque por ahí se nos podría colar el agua. Entonces también sería recomendable sellar ese solape, colocarle o una silicona neutra transparente para que sea compatible con el policarbonato, o un macarrón de butilo, de macarrón que le llaman, para que de esa manera cuando dilate la placa, este macarrón continúe siendo elástico, continúe moviéndose con la placa y continúe garantizando la estanqueidad entre las dos placas si sellamos las placas. Si tiene una correcta pendiente, la placa será suficiente para que el agua vaya bajando. De todas formas, si hacemos un solape, preferible también hacerle un sellado. La resistencia de la placa que veréis en las tablas, tenemos una tabla con las resistencias, triapoyado. Más o menos una carga de a 2 metros sería de 130 kilos metro cuadrado aproximadamente, por lo tanto más de 2 metros de separación entre apoyos yo no lo haría. Esto para placas que estarán entre medios de una chapa o de una cubierta de chapa o una cubierta de panel. Pero si por ejemplo hacemos una cubierta continua de chapa, una cubierta como esta continua, las cargas admisibles de la placa se van a reducir más o menos a 1,75, serían unos 120 kilogramos metro cuadrado. Por lo tanto, si hacemos cubiertas continuas, la separación entre correas a 1,50 m estaría correctamente, no lo dejaría más separado que 1,50 m aproximadamente. Cuando la placa va entre paneles o entre chapa, la pendiente mínima de esta placa serían un 5% de pendiente, y si es una cubierta continua, la pendiente tendría que ser mínimo del 7%. Esto te lo indicará en las fichas técnicas. Por eso, como con 5% funciona, esta placa la podemos colocar en cubiertas de panel sándwich. Y luego habría otros detalles, por ejemplo, como la solución contra la canal o contra la cumbrera, colocándole unas espumas para poder dejar esa zona cerrada. Esto serían las partes de la placa, pero ahora os enseño que me he traído una muestra de la obra. Estos serán los tornillos que utilicemos. Nosotros los vamos a fijar sobre una estructura de hormigón, por lo tanto tornillo de hormigón con su arandela en la parte superior, el sombrerete de aluminio, y esto es una pieza, una Z que viene para poder colocarla sobre la estructura, en este caso de hormigón. Lo colocaremos un tornillo de hormigón pequeñito, no este tan grande, y colocaríamos la placa, el sombrerete y el tornillo. Esto antes de colocar la placa tendremos que colocar este caballete de esta manera, os lo voy a enseñar. Colocaríamos el caballete, colocaríamos separado a la distancia, por eso este trozo de pieza nosotros lo hemos utilizado como si fuera una galga para poder utilizarla en obra y saber a la distancia que tenemos que colocar este caballete. Colocaríamos esta abrazadera de fijación que se llama, esto que tenemos aquí es para fijar a la estructura de hormigón. Colocaríamos una en cada greca en los extremos y en los solapes, y una sí, una no, una sí en las fijaciones intermedias. Entonces, cuando tengamos esto colocado, colocaríamos la placa, se apoyaría encima, haríamos un taladro a la placa, más o menos tenemos aquí este agujerito que es el coliso, haríamos el taladro, en ese agujerito justo le colocaríamos este caballete y el tornillo. Así es como hacemos el montaje. Ahora me voy a la obra y os enseño un caso práctico de cómo quedaría esta placa Arcoplus 1000. El ejemplo de la obra es esta cubierta de chapa sándwich in situ. Ha tenido reparaciones y los translúcidos están en mal estado. Tienen plásticos de poliéster envejecido que vamos a cambiar por placas de Arcoplus 1000. Vemos las fijaciones en la parte baja. Esto se puede hacer porque el poliéster no dilata tanto como el policarbonato. En cambio, en estas que son de policarbonato, que también están fijadas en la parte baja, aquí mejor sería fijarlas en la parte alta. Esto sería el croquis para montar los nuevos plásticos, 2 placas para cubrir la zona en cada faldón. Este es el desmontaje de los plásticos antiguos. Se instaló una línea de vida para poder hacer los trabajos atados, y con un retráctil podremos llegar a toda la cubierta desde la línea de vida. Aquí hemos empezado a desmontar la cumbrera y lo que nos encontramos es un plástico doble con una subestructura intermedia, y todo lo vamos a sacar para montar el nuevo plástico. El aislamiento que tiene es como un Porexpan con la forma de la greca. Esto es raro de ver, lo habitual sería una lana mineral, un rollo de lana mineral que va cubriendo el sándwich entre chapas. Por lo menos es lo que usamos nosotros en nuestras cubiertas. Aquí hacemos el desmontaje.
Veis que en todo momento vamos atados para evitar, en el caso de pisar un plástico, podernos caer. Aquí el detalle, desmontamos la placa inferior y dejamos el hueco libre. Aquí vemos la altura de la nave, unos 12 metros de altura, por lo tanto hay que ir atados para evitar riesgos de caída. Aquí vemos la longitud de la cubierta y podremos cubrirla con Arcoplus 1000 haciendo solapes transversales con placas como máximo de 6000 milímetros, como hemos comentado. Empezamos a montar las zetas de apoyo directamente a las vigas de hormigón con una broca de vidia de 5, hacemos un pretaladro, colocamos un tornillito para fijar esta zeta y así es como quedaría. Un truquito para que no te dé vueltas la zeta y te puedas cortar será sujetarlas con unos alicates. ¿Veis? Al atornillar puede ser que te gire esta pieza, por lo tanto mejor tenerla sujeta con unos alicates o con algo para evitar riesgos al girar. Aquí vemos cómo haremos la cubrición con dos placas. Podemos presentar la placa para saber dónde van los soportes de Z. Aquí vemos cómo tenemos las juntas de cumbrera y canal, que también hemos pedido para colocarlas. Así es como quedaría en cumbrera. Aquí tenemos cómo hemos hecho un corte de un trozo de placa para poder usarlo de galga y saber dónde van las zetas. Ya tenemos los soportes de Z puestos y presentamos las placas. La primera, la que llega hasta canal, y posteriormente colocaremos una solapada encima hasta cumbrera. Así en dos placas cubrimos todo el faldón. Y este es el remate para cerrar el hueco que no cubre las placas. Tiene un ancho determinado y si al desmontar vemos que no llega, pues le colocaremos este remate. Y así es como se ve por la parte de debajo. El detalle del solape con unos 30 centímetros habría suficiente. Y el detalle de cómo siliconamos los solapes para mayor seguridad. Doble cordón de silicona neutra transparente o macarrón. Ponemos la placa encima y ya solo faltará sujetarla. Al estar las placas termoselladas no entrará suciedad por las celdillas, de esta manera se garantizará que la placa esté limpia y nos dé la luz interior. Para poder saber dónde fijamos, marcaremos con una guiñola y así sabremos dónde poner los tornillos, que son estos de hormigón. Lo que haremos es un pretaladro con una broca de vidia de 5 larga llegando hasta la viga y posteriormente colocamos este tornillo de hormigón fijado a la viga y con este sombrerete que hará la presión a la placa para que no se salga, y esto al ser un solape vamos a colocar fijaciones en todas las grecas. Taladro de broca de vidia de 5 y montamos el tornillo largo de hormigón con el sombrerete, y el tornillo lleva una arandela que hará la estanqueidad entre el sombrerete y esta arandela de neopreno. Fijaciones en todas las grecas, en los extremos y en los solapes, que no deja de ser un final de chapa. Aquí una sí y una no. Y esto pues una en todas porque es un solape o final de placa. Ahí el detalle de la cumbrera, que le hemos colocado la espuma. Es una cumbrera grande que nos pidió el cliente de ancho 500 milímetros. Por ahí no debería entrar el agua y esto sería el resultado final. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.